Pues muy buenas tardes a todos. A lo mejor es buen momento si alguien quiere recolocarse, que esto se ha quedado un poco vacío. Nada, quería empezar lo primero dándoos las gracias, porque sé que es muy difícil que un viernes a las 5:15 de la tarde estéis aquí. Entonces, de verdad que os honra mucho y os lo agradezco. Y sois mis héroes del mes, de verdad. O sea que un primer aplauso es para vosotros. Y a partir de ahora ya la charla va todo en declive. Vamos a hablar de un tema bastante curioso, que aparentemente no es muy atrayente, como podría ser algo de ciberseguridad, pero que tiene mucho intríngulis, que sería escalabilidad, o cómo pasar de nada a soportar millones de peticiones, una auténtica barbaridad, que eso siga creciendo y creciendo, y nuestros servidores, nuestra arquitectura, siga aguantando con ellos. Entonces, no he venido a hablar mucho de mi libro, ¿vale? Va a ser una mención de 2 minutos, pero por poneros un poco en situación, soy estudiante también de esta casa, de la UPM, pero del campus de Montegancedo, de la antigua Facultad de Informática. Todavía no he terminado la carrera porque, pues mientras que estaba con ella, monté una empresa. Donde estoy es en Órbito, ¿vale? Que no sé si alguno lo conoceréis, probablemente no. Estamos desarrollando un sistema... ¿Lo conoces? Eres doblemente mi héroe. Estamos desarrollando un sistema operativo en la nube, ¿vale? La idea es que vamos un poquito más allá de lo que puede hacer, por ejemplo, Dropbox, que es tener tus ficheros, y queremos que también puedas tener tus aplicaciones en la nube, que te puedas ir a cualquier otro equipo y que sigas teniendo la misma experiencia, la misma configuración, las mismas utilidades y demás. Y no solamente eso, sino que también estamos iterando a una segunda funcionalidad extra, que es ser el sistema operativo de todos los servicios que están en la nube, ¿vale? Que tú puedas, por ejemplo, integrar ya otras utilidades, como podría ser Wunderlist con Dropbox, Mega y Trello, ¿vale? Que entre ellos no tienen integraciones a día de hoy, pero pasando por nuestra capa ya pueden hablar. Es lo que en su momento supuso Windows o cualquier sistema operativo de multitarea, que permitía que las aplicaciones entre ellas pudiesen hablar y pudiesen compartir cosas sin tener ni idea de cómo estaban hechas las otras. Y esto es todo lo que voy a hablar de mi libro hoy. En general, la parte más importante de todo este tema son 2 técnicas. La primera, dividir, ¿vale? En escalabilidad la parte más importante es siempre dividir, y lo segundo, el optimizar. Y vamos a ver que esto se está continuamente repitiendo en toda la charla. Voy a ir un poco rápido porque nos hemos quedado a tiempo, porque la otra charla se ha dilatado mucho. Si alguna cosa no queda clara, levantad la mano, por favor, ¿vale? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque en 2008 yo me dedicaba, era freelance y me dedicaba al desarrollo de páginas web. Y prácticamente todas las semanas te venía alguien y te decía: tío, he tenido una idea y quiero que me ayudes a construirla. Está surgiendo una red social en Estados Unidos que se llama Facebook, que lo va a petar. Y quiero construir lo mismo, pero aquí en España. Y lo vamos a hacer mejor. Y como yo no tengo ni idea de cómo programarlo, pues te ficho a ti y tú lo programas y yo me llevo la pasta. Entonces, esto, que parece súper gracioso, y pasaba así. Y me pasaba a mí y me pasaba a muchos otros compañeros de profesión que en aquel momento nos dedicábamos eso, pues a hacer páginas web de empresas, pequeños blogs y demás, ¿no? Y es muy gracioso porque la gente tiene una concepción de lo que es montar una web, de lo que es montar un servicio en la nube, muy trastocada. Entonces todo el mundo piensa que montar una web está tirado. Tú coges, sueltas unos ficheros y se acabó. Que viene a ser esto. Tú tienes un navegador, le pides a un servidor que te dé un fichero, lee el fichero, te lo envía y se acabó. Y no, esto no es así. Esto es el caso más sencillo. Pero la gente no se da cuenta de una cosa. Y es que las webs son dinámicas. Nosotros cuando nos metemos, por ejemplo, en esto, en LinkedIn, no hay un fichero que tiene el LinkedIn de Obama o el LinkedIn de Clinton. No, esto se genera dinámicamente. Hay un programa por debajo que le piden: no, yo quiero LinkedIn de Obama. Coge este ficherito de aquí, esta información de esta base de datos,
aplico este algoritmo para sacar los amigos que a lo mejor te interesarían, genera la respuesta y la envía al servidor. La cosa se vuelve mucho más complicada, ¿no? Y esto muchísima gente se le olvida. Se le olvida que ahí ya no es soltar los ficheros, ya entra la programación. Y bueno, hay gente que, oye, es muy consciente de esto y dice, bueno, pero programar es muy fácil y además hay un montón de técnicas, y hay un montón de lenguajes, y hay un montón de frameworks. Sí, el primer debate siempre, cuando uno se pone a desarrollar una página web, es ¿qué lenguaje elijo? A día de hoy, por ejemplo, PHP se está utilizando en el 75% de las páginas web del mundo. No sé si para bien o para mal. Bueno, es un lenguaje que está diseñado de una forma un tanto especial, pero, oye, funciona. Y luego ya podríamos entrar en el debate de, no, es mejor desarrollarlo con Python, no, con Ruby, no, con este framework de Go. Da igual. Esto es un debate, sinceramente, absurdo. Porque tú, en realidad, elegirás el idioma, primero, con el que tú te sientas más cómodo, y segundo, que se adapte más a la tarea que tú quieres cubrir. Desarrollar una web no es solamente desarrollar una web, sino aplicar una serie de algoritmos por detrás, un poco más de inteligencia. Entonces, esta parte del debate aquí no vamos a entrar. Lo que vamos a entrar es justamente en lo que está en medio, en lo que ni Dios se centra nunca, que es en la infraestructura, en los servidores, en cómo hacer que las cosas crezcan. El lenguaje es irrelevante. Si lo que está ahí en medio, que es lo que realmente crece, no crece, estás jodido. Entonces, lo que normalmente se suele utilizar cuando tú quieres montar una web es, te montas un servidor web. Un programa muy sencillo que recibe peticiones y esas peticiones se procesan y las devuelve. El más clásico y conocido y más sencillo de montar, que es instalar y ya chuta, es Apache. Apache funciona muy bien para pequeños casos, como puede ser un blog. Pero tiene una forma de trabajar que no es muy buena cuando quieres crecer. ¿Por qué? Porque a cada petición, ¿vale?, te genera una request. O sea, te levanta un proceso. ¿Eso qué significa? Bueno, en los ordenadores hay recursos limitados. Eso ya lo sabemos. Hay una CPU, hay una memoria, hay un disco. Pero hay una cosa que muchas veces cuando estamos en clase tampoco nos explican que es muy limitado, que es el número de procesos que pueden estar en esa máquina abiertos. Pueden tender a unas cantidades bestiales, pero es un recurso muy, muy preciado. ¿Por qué? Porque cuantos más procesos hay funcionando, más competencia hay, no solamente por recursos de CPU o de memoria, sino por una cosa que se llama el planificador del sistema operativo, que es la parte del sistema operativo que se encarga de decir, este proceso ahora tiene tanto tiempo, este ahora tiene tanto tiempo. Cuantos más procesos, más complicado y menos tiempo hay para las aplicaciones o para atender peticiones. Entonces, en el caso de Apache, pues tienes ese problema, que cada vez que tú recibías una petición, se levantaba un programa. O sea, se levanta un proceso, se procesa, se devuelve. Esto no escala. Esto, en cuanto empiezas a tener 100 peticiones por segundo, ese servidor empieza a echar humo, empieza a ir lentísimo. Entonces, esto funciona muy bien para cosas chiquititas. Cuando intentas crecer, tienes que irte a otros paradigmas. ¿Cuál hemos dicho el primero? Pues, antes he dicho, hay dos formas de solucionar las cosas. Lo primero, dividir todo en tareas más pequeñas, y otro, el optimizar. Lo primero es, vamos a optimizar los recursos. Como no podemos de momento subdividir las cosas en procesos más pequeños, vamos a aprovechar mejor los procesos. Hay dos conceptos que no sé si... Bueno, no se suele dar uno de ellos en la carrera, que es la sincronía. Normalmente, cuando nos explican temas de concurrencia, nos explican temas de cerrojo, semáforos y un montón de conceptos extraños que vienen a decir, oye, tengo dos procesos funcionando, van a acceder a ciertos recursos, o uno tiene que esperar a que esta información esté disponible para poder continuar. Eso es la clásica concurrencia con su paralelismo y demás. Pero luego viene otro concepto muy interesante, que es la sincronía, que es simular esa concurrencia, el aprovechar los tiempos de el proceso no está haciendo nada para hacer otra cosa. Esto se ve un poco mejor con un pequeño diagrama. Una petición muy clásica, ¿vale? Entran en mi blog, vamos a decir que la parte azul es PHP, la parte verde es una base de datos, entran en mi blog, empiezo a ejecutar el script, necesito hacer una petición a la base de datos, hago una petición, pero PHP está ahí esperando, no está haciendo nada. La base de datos procesa, da una respuesta,
empieza un juego de ping-pong que al final es tener dos procesos con mucho tiempo de idling, de literalmente no estar haciendo nada. Lo que proponen los modelos de la sincronía es precisamente el rellenar esos agujeritos con otras tareas, ¿vale? Conceptualmente se entiende. Siempre va a haber momentos en los que los procesos no van a estar haciendo nada, porque es que no te queda otra, porque no siempre va a haber carga para todo. Pero la mejor manera es eso, en intentar aprovechar esos huequecillos para procesar cosas. Esto es una movida un poco extraña, ¿vale? Es muy complicado conceptualmente, se medio entiende. Es complicado de implementar, es bastante complicado de implementar, pero la técnica es muy simple, con la metáfora de lo que se conoce como el bucle de eventos, que es una metáfora, pero en realidad es como se implementa. Tú tienes un hilo, ¿vale? Tú tienes una parte de tu código que está continuamente comprobando. Tengo tareas, tengo tareas, tengo tareas. Si no tiene nada, él seguirá esperando. Pero hay un array, una cola, como lo queramos llamar, donde se van metiendo tareas. Cada vez que hay una tarea y ese bucle empieza, la desencola, la procesa y sigue, y sigue. Entonces, de esta manera es una forma muy útil de coger y decir, oye, me han hecho esta petición, vale, empieza a procesarla. Tengo que coger y tengo que pedirle algo a la base de datos. Mando la petición, me desentiendo, sigo esperando, atiendo cosas que me sigan llegando a través del bucle y cuando la base de datos me dé la respuesta, esa respuesta va a estar en la cola. En algún momento, eventualmente, lo desencolaré, lo procesaré y seguiré haciendo lo que tenía que hacer con esa petición. Entonces, esta forma es muy inteligente porque precisamente tú con un solo proceso puedes estar atendiendo peticiones concurrentemente de una forma súper bestial. Tan súper bestial que directamente hay un equivalente a Apache que se llama Nginx, que es uno de los motores de web más usados ahora mismo en grandes empresas, que te permiten, pues con la misma máquina, que a lo mejor antes con Apache podías aguantar 1000 peticiones por segundo, aquí podrías llegar a las 100.000. Con los mismos recursos, literalmente, simplemente cambiando a este modelo. Y además no solamente extrapolable al propio hecho de Nginx, sino también al que es el servidor web, sino también al propio lenguaje de programación. Todos los lenguajes tienen un modo de ejecución única, levanto el proceso, ejecuto y me muero, o un equivalente a un bucle de eventos. Y por lo tanto, también puedes aprovechar y puedes optimizar la propia ejecución del lenguaje. Y esto también te ayuda a escalar, te ayuda a atender más peticiones, pero también tiene una limitación. Y es precisamente que al final el proceso que está haciendo el bucle puede saturarse, puede tener una cola demasiado grande y no le da tiempo a atender todas las peticiones. Entonces, ¿qué haces? Bueno, puedo empezar a lo que decíamos, o replicar también, es otra de las estrategias del escalado. Si ya no puedo ni optimizar ni subdividir, me toca empezar a duplicar cosas, ¿vale? Pues empiezo a hacer dos procesos que se dediquen a gestionar los bucles. No pasa nada, ahora mismo los ordenadores tienen un montón de núcleos, podemos tener un montón de bucles funcionando en paralelo. Y estos son dos ejemplos muy sencillos, ¿vale? De servidores web de paralelismo muy clásicos, pero ya hay poco más. Ya en lo que es la atención de respuestas o de peticiones a un servidor web no hay muchos más paradigmas, ya estamos limitados. Y luego vemos cómo se puede solucionar esto, porque hemos dicho, a lo mejor un servidor te aguanta N cantidades de peticiones, pero los servidores de Facebook soportan millones de peticiones por segundo o billones. Entonces, ¿qué hacen ellos para solucionar esto? Luego lo vemos. Antes hay que entender otra parte muy crítica de las arquitecturas en temas de escalabilidad, y quizás es la más crítica de todas, no la atención de peticiones, sino la atención de las peticiones a la base de datos. La base de datos, que nuevamente es una de las cosas que en la carrera se le suele dar muy poquita importancia, es la parte más importante probablemente de cualquier proyecto. Como elijas tú la base de datos, te va a condicionar muy probablemente en todo tu desarrollo. Que elijas una u otra base de datos te puede o dar muchos problemas o aportar muchísimas soluciones. Y por mucho que tengáis en la carrera una asignatura de bases de datos, prácticamente no se sabe nada. Esto es un mundo tremendamente enorme. Entonces, vamos a ver
Esto es lo que se suele dar en la carrera, ¿vale? Una base de datos a la cual tú te conectas, que está en un solo servidor, le hago una petición y se acabó. Escrituras, lecturas, cosas muy sencillas. Esto no escala. Esto te permite atender una cantidad de peticiones muy limitadas. ¿Qué pasa cuando tienes esto? Pues tienes que empezar a aplicar otras técnicas, otras metodologías para hacer que la base de datos escale. Una de ellas es la metodología del maestro esclavo, es decir, replicación más o menos en tiempo real. Lo que se suele hacer es montar dos servidores de bases de datos. Uno se dice es el maestro y otro el esclavo. El esclavo lo único que va a ser una copia literal de lo que hay en el maestro, que va a ser casi siempre una copia, no siempre. Tiene unos retardos de unos milisegundos. Entonces, lo que se suele hacer es coger y en el maestro se hacen todas las solicitudes de escritura y en el esclavo se hacen todas las solicitudes de lectura. Esto aporta una cosa muy importante y es que, lo primero, normalmente en cualquier página web o en cualquier servicio hacemos siempre más consultas de lecturas que de escrituras. Por lo tanto, esto nos va a permitir escalar mucho si queremos meter varios esclavos. Podemos soportar, pues eso, muchísimas peticiones de lecturas. Y luego lo segundo, como las escrituras son mucho menos comunes, también tienen un problema las escrituras y es que son mucho más intensivas, ¿vale? Es mucho más sencillo hacer una lectura que el escribir, el actualizar un dato. Puede ser centenas de veces más lento una operación de escritura que una de lectura. Entonces, esto puede escalar muy bien, por ejemplo, para una página que sea un blog o una pequeña tienda, pero no va a ser nada escalable para una gran base de datos que está continuamente leyendo clientes, escribiendo cambios y demás. Se puede escalar, esta técnica se puede escalar. ¿Cómo? Metiendo más maestros. La técnica de multimaster existe, no es un unicornio, pero prácticamente no se recomienda, porque sincronizar servidores maestros es muy complicado. Lo mencionaba antes, en la concurrencia hay técnicas como lo de los cerrojos o los semáforos, que son muy complicados ya desde una perspectiva de implementación de sistema operativo, de un único servidor. Imaginaros cómo tiene que ser implementar un cerrojo en distribuido, en varios servidores. Es muy complicado, es muy lento. Entonces, si dos personas intentan escribir a la vez en el mismo campo de una base de datos, es un problema algorítmico muy complejo de resolver. Y por eso este modelo no suele ser muy frecuente, porque al final genera unos problemas y unos retrasos y una falta de velocidad que no suele rentar nunca. Y bueno, pues este tipo de casos son muy comunes en bases de datos relacionales, las clásicas que se suelen ver en la carrera, que normalmente es o MySQL o Postgres, o el equivalente, la evolución de ahora de MySQL, que es María. Pero bueno, hay más tipos de bases de datos. Si estamos acostumbrados a esos, a las relacionales, ¿no? A las que tienen tablitas, un modelo bien definido, que todos los campos en todas las filas son exactamente iguales, del mismo tipo y demás. Pero hay más paradigmas de bases de datos, hay más formas de almacenar información. Un array ya por sí podríamos incluso considerarlo como una base de datos. Almacena información. Que no tenga una estructura de campo de qué es un ID, qué es un nombre, no implica que no sea una estructura de datos y por lo tanto no sea una base de datos. Hay un modelo, cuando ya empezamos a trabajar con bases de datos quizás conceptualmente un poco más esotéricas, que no tienen nada de esotérico, que son las llamadas bases de datos no SQL, es decir, las no relacionales. Hay un modelo para poder empezar a hacer un poco más de escalado, que es lo que se conoce como sharding o particionado. Esto es muy chulo, porque consiste en, yo cojo, tengo un dominio, ¿vale? Ya empezamos a aplicar matemáticas discretas, tengo un dominio de datos, por ejemplo, los apellidos de todos los alumnos de una facultad y distribuyo en unos servidores los apellidos que van de la A a la F, en otro de la G a la N y en otro tal. Vale. Y entonces lo que haces es repartir la carga, tanto de escritura como de lectura. Según qué tipo de operación va a ir a un servidor o a otro. Eso está muy bien y esto también puede escalar bastante bien. Si te empiezas a quedar un poco limitado, metes otro servidor que haga sharding, le asignas un rango, se rescala un poco el tema
Y oye, eso sigue escalando durante un tiempo limitado. Para muchos proyectos esto puede servir. Incluso también se puede aplicar la técnica que veíamos antes del maestro esclavo. Yo puedo tener un maestro, ¿vale?, en el cual hago las escrituras, puedo seguir teniendo esclavos donde hago las lecturas. Si el maestro muere, que esto mola mucho, automáticamente uno de los esclavos se convierte en maestro, por lo tanto la información siempre se puede seguir actualizando y nunca deja de poder ser leída. Esto sigue escalando bastante bien, pero sigue teniendo limitaciones. Entonces vamos a un sharding mucho más complejo, que es el sharding con replicaciones multimaestro. O sea, esto ya empieza a ser bastante bestia, pero es hacer cachitos que se empiezan a replicar en demasiadas máquinas y demás. Esto sigue escalando, ¿vale?, pero sigue siendo muy complejo. Y hay un momento en el que sigue siendo insostenible. Por ejemplo, un clúster con esta arquitectura de 20 servidores ya empieza a costarle mucho. ¿Por qué? Porque no solamente tú gastas cómputo en leer y en escribir, sino también en sincronizar, que lo decíamos al principio. Siempre hay operaciones de sincronización, que los maestros o que el servidor que tiene la funcionalidad de escritura tiene que seguir actualizando al resto. Entonces, estos paradigmas igual terminan quedándose obsoletos cuando las cosas crecen. Ahora vemos cómo se puede seguir aumentando, pero ya empiezan a venir soluciones que prácticamente son aún más esotéricas o que directamente a las soluciones no hay solución. Que eso mola mucho en informática. Ejemplos de bases de datos que funcionan así con sharding son las normalmente conocidas como Mongo o Redis, ¿vale? Pero hay un par que es muy interesante y que os invito a que por favor las miréis, porque de aquí a un par de años van a ser muy importantes en el mercado. Cockroach y Google Spanner. Las dos, Cockroach está creada por antiguos ingenieros de Google que estuvieron trabajando en el proyecto de Google Spanner. Es una base de datos relacional que por debajo utiliza una base de datos no relacional. Entonces, permite hacer consultas súper potentes, como podríamos hacer en una base de datos MySQL, pero distribuidas y además con replicación por todo el mundo. Entonces, eso, que es un problema algorítmico súper bestia, estos tíos lo han resuelto de una forma súper elegante y es muy interesante. De verdad que si a alguien le mola el tema de la de bases de datos y complejidades algorítmicas y demás, justamente los de Cockroach tienen muchísima documentación sobre el tema y os invito de verdad que lo miréis. Hay otra forma, ¿vale?, de hacer escalar una base de datos que a mí me hace mucha gracia, pero que es extremadamente inteligente y extremadamente elegante, que es el quórum. ¿En qué consiste esto? Vale. Imaginaros que tenemos aquí 6 servidores. ¿Cuál es la forma algorítmicamente más eficiente de saber que siempre vamos a estar leyendo el último dato? Vale. Pues siempre lo que tenemos que hacer es actualizar nuestros datos en al menos la mitad de los servidores más uno. Y siempre tenemos que leer en la misma cantidad de servidores. Ejemplo, queremos actualizar un dato, ¿vale? Pues escribimos en eso, la mitad más uno de los servidores. En este caso escribiríamos en 4. Y además ponemos la fecha de cuando se metió ese dato. Vale. Inmediatamente después hacemos una lectura. Y el clúster nos va a elegir los servidores, la mitad más uno, aleatoriamente. Nosotros no tenemos por qué saber cuál va a elegir. Y nos da pues justamente ese conjunto. Parte no está actualizado y parte sí. Entonces, esto mola porque en realidad es un poco perder potencia de cómputo, porque sí que haces 4 selects, o sea, haces la query 4 veces, pero siempre vas a recibir el último dato. Siempre al menos te garantizan 2 servidores que te están sirviendo la última información disponible, aunque no todos los servidores la tengan. Eventualmente, siempre alguien tendrá la última versión, pero o todos tendrán la última versión, pero cuándo va a ocurrir eso no se sabe. De esta manera, con la técnica del quórum, siempre se sabe. Y podéis empezar a hacer todas las perrerías que queráis al modelo e intentar decir, ya lo actualizo aquí y toca acá y tal. No falla. O sea, es que matemáticamente es muy absurdo, es muy sencillo, es una mitad más uno. Pero esto
después de 40 años en el campo de la informática, nadie lo había hecho hasta que llega Facebook y lo monta en sus bases de datos y les permiten crecer a toda leche. Además, esto puede escalar muy bien y se pueden hacer réplicas, como veíamos antes con los sardine, ¿vale? Podemos hacer lo que se conocen como anillos con trocitos. Un anillo para esta parte, otro anillo para esta. Y esto, pues, igualmente te permite crecer a toda leche y crecer prácticamente sin límite. Hay límites, ya esto se escapa un poco porque es extremadamente complejo, pero este modelo ayuda a crecer mucho más que los otros que habíamos visto. La base de datos que a día de hoy utiliza este modelo es Cassandra, que es un producto de Facebook, y eso es lo que a ellos les ha permitido, pues eso, tener millones de servidores por todo el mundo y que tú puedas ver las fotos de tus vacaciones segundos o en milisegundos y que el bicho no se caiga nunca. O sea, no sé cuántos habréis visto que Facebook se ha caído alguna vez, pero podríamos prácticamente en la última década contarlo con una mano. Y es gracias, pues, a infraestructuras de este tipo. Entonces, vale, ya hemos visto un tema muy sencillo, que es qué pasa cuando queremos servir una web, cómo puede escalar un servidor, qué pasa cuando queremos escalar una base de datos, que estos son los dos principales componentes de una web, qué pasa cuando ya no puedo escalar de ninguna otra manera. Vale, pues tenemos que empezar a escalar con una cosa que se llama balanceadores de carga, que vienen a ser algo muy sencillo, ¿vale? Es una máquina por la cual pasa una petición y él se encarga de decir, pues esta petición va a ir a este servidor o esta petición va a ir a este otro servidor. Como en realidad las peticiones solamente pasan, esto requiere muy poquito cómputo. Entonces un balanceador de carga puede aguantar millones de peticiones porque total no tiene que hacer cómputo, solamente tiene que redirigir una petición. Hay muchos tipos de balanceadores, ¿vale? Los más comunes son balanceadores de DNS, balanceadores por hardware, aparatitos de Cisco o aparatitos de la marca que sea, que te hacen eso ya pues directamente como si fuese un switch de una red. Hay balanceadores de software, tú puedes convertir un ordenador en un balanceador de carga y programar reglas súper mega complejas, o ya puedes hacer incluso balanceadores a nivel de software dentro de tu propia máquina entre procesos. Que quien hace esto muy bien es Node.js. Entonces, bueno, de balanceadores de carga, igual que lo podemos hacer, como decía, a nivel de hardware, a nivel de software o a nivel de procesos, que también era el ejemplo que veíamos antes con Nginx, también se puede aplicar no solamente a servidores web, también se puede aplicar a bases de datos y además de una forma muy inteligente, porque tú al balanceador le puedes decir, oye, quiero que cuando me hagas una petición a mi base de datos y sea de escritura, vaya a este nodo, o cuando sea de lectura, vaya a estos otros. Entonces, si empezamos a combinar todos los conocimientos más o menos que hemos visto en este rato, podemos empezar a crear arquitecturas un poquito más complejas, ¿vale? En plan de, tengo varios servidores, que entre ellos se conectan a varios servidores de bases de datos, puedo empezar a tener balanceos ya incluso en DNS, ¿vale? ¿Qué es un balanceo de DNS? Es muy sencillo. Cuando tú te metes en google.com, a ti te dicen google.com equivale a esta IP. Cuando tú te metes en google.com, te va a dar probablemente otra IP. Pero los dos te van a dar Google. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Google te está dando diferentes IPs de diferentes balanceadores. Entonces, es como una primera capa de un balanceador de balanceadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto podemos seguirlo escalando muchísimo más, ¿vale? Nuevamente esto deja de ser sostenible y hay que hacer otro cambio más, y es empezar a especializar máquinas. Igual ya lo estábamos haciendo, estábamos especializando máquinas para bases de datos, ahora podríamos especializar máquinas, por ejemplo, pues para servir contenido dinámico, PHP, seguimos con el ejemplo, y servir contenido estático, fotos, estilos, scripts y demás, ¿vale? Y sigue siendo el mismo modelo. Seguimos teniendo parte de nuestro clúster de servidores que dan dinámicos, servidores que dan estáticos. El reparto de carga se puede seguir haciendo por DNS. Tú puedes decir que todo lo que vaya a static, punto no sé qué, no sé cuántos, vaya a este balanceador. Esto ya empieza a escalar mucho más sencillo, ¿vale? Es mucho más, conceptualmente es mucho más sencillo de entender. No es muy sencillo de programar y de mantener, pero bueno, esto ya es en plan de, pues, se resuelve todo metiendo máquinas y máquinas.
Y aquí es donde viene otro de los grandes problemas. Cuando nosotros necesitamos empezar a escalar nuestras páginas, nuestros servicios, normalmente suele ser porque como programadores la hemos liado mucho. Estamos acostumbrados a que la carrera nos mandan un proyecto que tiene que hacer de todo, ¿vale? Es lo que comúnmente se conoce como proyectos monolíticos, ¿vale? Que el propio programa hace de todo, ¿vale? Normalmente, imaginemos un proyecto Java, que es una tienda online, en realidad tiene varias partes, ¿vale? Va a tener una parte que se encarga de gestionar el login, el catálogo que ve el usuario, el carrito de la compra, el proceso de pago, pero nosotros lo hemos metido todo en el mismo punto Java. Y al final se termina todo ejecutando en el mismo servidor. Entonces, esto puede funcionarnos muy bien para hacer prototipos, pero tampoco escala. ¿Por qué? Pues porque al final necesitamos replicar ese mismo programa en un montón de servidores que está consumiendo recursos de forma muy absurda. Y además no estamos efectivamente haciendo específicos nuestros servidores. Por ejemplo, imaginaros que el login, que normalmente en una página es algo que requiere muy poquito cómputo, lo queremos meter en máquinas muy normales, pero que la parte del catálogo es muy complicada. Tú vas a sugerirle al usuario pues un catálogo adaptado a su historial de compra. Entonces, eso a lo mejor requiere muchísima CPU y requiere muchísima RAM. Pues eso a lo mejor te interesa meterlo en máquinas mucho más potentes. Entonces, aquí lo que empezamos a hacer es cambiar nuestro programa. Cambiamos nuestra forma de programar. Ya no hacemos un solo programa. Dividimos nuestra aplicación en 5. Y eso es a lo que se le llama programación en microservicios, ¿vale? Entonces, esto es una técnica súper elegante porque te permite empezar a crecer, te permite empezar también a actualizar tu programa sin que rompas todo. Solamente tú actualizas los casos que a ti te hacen falta, el microservicio que a ti te hace falta. Y esto también nos permite... Uy, esto se me ha ido. Tiquití. Estamos haciendo mucho spoiler. Vale. Entonces, esto precisamente pues lo que te permite es crecer también de una forma muchísimo más inteligente. Hay muchas técnicas de poder gestionar estos microservicios y de poder desplegarlos. Desplegar es el proceso de meterlo en un servidor y ponerlo al público. La que hoy en día más se está utilizando es la que se conoce como contenedores. Hay una tecnología. En general, el contenedor es una cosa muy sencilla, ¿vale? Simplificándolo mucho, es como si nosotros cogiésemos nuestro programa, le dijésemos, oye, necesito que mi programa corra en esta distribución de Linux, con esta versión de PHP instalada, con esta versión de Java instalada, y ya está. Lo metemos todo en un zip y se lo colgamos al servidor. Eso sería una forma muy resumida de decir que es un contenedor, ¿vale? Al final lo que hacemos es generar un contexto muy específico para nuestra aplicación. Y normalmente, aunque hay muchas formas de hacer contenedores, la que más está triunfando es esta, Docker, que muy probablemente la hayáis visto. Si no la conocéis, os invito a que la miréis, porque también suele ser muy práctica para hacer prácticas en la universidad. Lo típico que con un colega llegas y dices, joder, estoy programando esto y en mi Java funciona y en el tuyo no. Ah, no, que es que tú tienes Java 7.1 y yo tengo Java 7.5 y esto ha cambiado. Pues si lo tienes todo en un contenedor Docker, sabes que siempre va a tener la versión de Java que tú quieres que tenga y siempre tu práctica va a correr en las condiciones ideales que tú le has definido que tiene que correr. Entonces, los contenedores, luego en el momento de funcionar, funcionan de una forma muy elegante, que lo que hacen es prácticamente simular las máquinas virtuales. Una máquina virtual no es nada más que simular un ordenador completo y por lo tanto tienen ciertos problemas de velocidad porque tienes que simular hardware. En el caso de un contenedor, no, porque directamente corren sobre el kernel de la máquina, sobre ese kernel de Linux de esa máquina, pero nuevamente están corriendo en un entorno idílico. Para ellos es como si estuviesen corriendo en un ordenador para ellos solos. O sea, no pueden ver qué información hay en la máquina en la que realmente están funcionando. Entonces eso es la leche, porque eso, te quitas toda la sobrecarga y toda la lentitud que te metían antiguamente las máquinas virtuales. Y esto es lo que os decía, que al final tú puedes empezar a construir tus microservicios en los lenguajes que quieras, diferentes versiones, diferentes lenguajes, y
los paquetizas, los metes en esos contenedores y los empiezas a distribuir como quieras en tu clúster. Y la forma más común de comunicarlos es a través de protocolo REST, que en definitiva son llamadas HTTP. Empiezas a utilizar de nuevo tecnologías web para comunicar entre ellos los servidores y decirle a uno, oye, dame esta información, dame la otra. Bueno, sin meternos mucho en jarana, porque lo de los contenedores da para muchas horas, hay un momento en el cual esto se vuelve insostenible nuevamente, porque empezamos a tener muchos microservicios, empezamos a tener muchos servidores y necesitamos de alguna forma gestionar todo eso. La forma más sencilla es a través de lo que se conoce como los orquestadores. Los orquestadores no son nada más que un programa que es capaz de convertir un clúster, ¿vale? Un montón de servidores, en algo equivalente a un único superordenador, ¿vale? Entonces nosotros podemos empezar y decirle, oye, orquestador, necesito que me levantes este microservicio y necesito que me lo levantes 3 veces. Vale, pues él te lo va a levantar, te va a levantar 3 veces ese contenedor, vete tú a saber en qué máquinas. Pero él lo va a hacer de una forma inteligente para optimizar bien los recursos. Y podemos, siguiendo el ejemplo de nuestra tienda, el ir metiendo más microservicios, él lo va a ir distribuyendo donde crea conveniente y va a ir llenando poco a poco nuestro clúster. También podemos programar a este orquestador para que según él vaya detectando que un microservicio consume más recursos, vaya escalando también ese microservicio. Si de repente empezamos a tener nuestro servicio de catálogo muy saturado, leñe, levántame más veces ese microservicio, replícamelo más veces, y así con todos. También los orquestadores tienen una función muy interesante que es, oye, tu clúster está lleno, ya no puedo escalar más. Claro que puedo. ¿Qué hago? ¿Contrato más máquinas? Lo pueden contratar ellos automáticamente. Te contratan un servidor, te dejas más pasta, pero puedes empezar a meter más contenedores. Entonces, esto es la leche, porque de repente empiezas a tener un sistema que puede crecer solo según la demanda. Y esto no es solamente cosa de los orquestadores, ¿vale? También es gracias a todos los servicios que te ofrecen los proveedores de servicios cloud. Podemos tener una infraestructura que crece elásticamente. Por la noche, que por ejemplo no tenemos prácticamente casi tráfico, puede tener simplemente un servidor que atienda las 4 peticiones del tío con insomnio, pero a las 4 de la tarde a lo mejor tú tienes una oleada de compras y él automáticamente te empieza a levantar microservicios y servidores. Esto te permite ahorrar dinero. Perdón, no voy a pasar la diapositiva. Te permite ahorrar dinero de una forma bestial, porque al final tú solamente estás pagando por lo que estás usando, por las máquinas que estás usando y por la tarea, el microservicio, la funcionalidad de tu web que realmente requería cómputo. Imaginaros que teníamos eso, 10 servidores, porque nuestra aplicación se tira todo el rato intentando generar catálogos, pero también estábamos compitiendo metiendo código en memoria del login o de la pasarela de pago o demás. Entonces, de esta manera optimizamos muchísimo nuestra arquitectura y optimizamos muchísimo cómo funciona toda nuestra plataforma. Y luego, esto ya prácticamente puede crecer muy poco más, ¿vale? Ahora mismo solamente hay un paradigma más allá de todo esto, que esto es súper potente. Y con esto, a día de hoy, nadie está encontrándose con problemas. Pero aún así, los proveedores de la nube se tienen que inventar cosas. Y lo que ahora se han inventado son que directamente ya no hay servidores. Se acabó. ¿Qué se han inventado ellos? Pues que tú puedes convertir cada función de tu programa en un microservicio. Tú puedes decir, oye, mi función de login, que es este código, quiero que me des un endpoint, es decir, una dirección web, en la cual cuando me hagan una petición, tú automáticamente me la ejecutes, lo levantes, lo proceses y me des la respuesta. Pero yo ni monto contenedor, ni monto servidor, ni nada. ¿Esto qué es lo que te permite? Al final, que tú solamente pagues por el tiempo que está corriendo esa función. Tú cuando levantas un contenedor es un programa, y es un programa que está continuamente escuchando. Si tú solamente te montas una función, la función solamente va a funcionar cuando se ejecuta. Primera forma de ahorrar pasta. Luego, lo segundo, tú realmente no en ningún momento le dices, oye, móntalo en estos servidores. No, tú solamente le das la función. El propio proveedor tiene que encargarse precisamente de eso, de escalar. Entonces, si de repente te viene una oleada de millones de compradores,
tu servicio va a escalar. ¿Por qué? Porque se encarga de ello Amazon, y Amazon aguanta. Y luego, precisamente por esto mismo, tampoco tienes que dedicarle tiempo a mantener esos servidores y hacer que todo funcione, y a limpiar la basura, y a mantener los sistemas operativos actualizados, que van saliendo de vez en cuando vulnerabilidades y demás. Entonces, esto, que es un paradigma que ya lleva unos cuantos años entre nosotros, ahora empieza a ser muy común y empieza a verse mucho. Y también os invito a que le echéis un ojo, si os interesa, porque probablemente esto no va a sustituir a los microservicios, lo va a complementar, pero va a ser una cosa muy común el día de mañana como paradigma. Y bueno, esto es todo. Sé que son muchos conceptos que a lo mejor no los he podido hilar muy bien, pero porque el tiempo era muy limitado. Mis disculpas. Y de verdad, si tenéis ahora alguna pregunta sobre todo esto, es el momento. Así que, pues muchísimas gracias. ¿No hay ninguna pregunta? Pues eso es bueno también. No es necesario preguntar siempre. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y de verdad, gracias por estar aquí. Sé que es mucho esfuerzo el haberse quedado justamente hoy, ¿vale? Que no es viernes, leñe. Y que probablemente no sea una de las charlas más sexys que había en todo el RITSI, pero yo creo que os puede aportar mucho y sobre todo, lo he mencionado varias veces durante la charla, esto se da en este tipo de asignatura, esto se da en otras. Muchas veces cuando uno está haciendo la carrera y ve, por ejemplo, discretas, o ve cálculo, o ve algo de concurrencia, y dice, ¿y esto cómo lo voy a utilizar el día de mañana? Pues bueno, aquí hemos visto ciertas aplicaciones prácticas de eso, ¿vale? Entonces, muchísimo ánimo con vuestra carrera, que espero que os deseo que lo hagáis por lo menos a curso por año y rompáis las estadísticas. Y de verdad, si en algún momento dudáis que una asignatura no tiene utilidad, sí la tiene y solamente toca investigarla. Y nada, pues poco más. Yo creo que ya damos lugar a la siguiente charla. Así que gracias, de verdad.